Habitar el Pensamiento. Muy bien, seguimos entonces con Habitar el Pensamiento, un programa con agenda propia. Y ahora vamos al segundo entrevistado. Al conversar con el actual embajador de Palestina en Uruguay, la conversación deriva rápidamente en conceptos como humanidad, orgullo y resistencia. Día a día, desde hace unas cuantas décadas, pero principalmente en los últimos años, uruguayos y uruguayas hemos visto a la población palestina sufrir el horror y en consecuencia, como humanidad, nos hemos visto acorralados. Todo esto en medio del juego político sobre qué entender y discutir como genocidio, como si no hubiera fallos de los juzgados internacionales, como si el acto más horroroso que inventó el ser humano pudiera resolverse en un programa de radio o en una nota de prensa y no en la justicia. Discutir en término cuando los relatores imparciales e independientes de la ONU encontraron 50 razones para determinar el genocidio, cuando el 70% de las ciudades de un país ha sido derrumbado, cuando se sabe que el principal objetivo son las infancias y las mujeres, o cuando un jefe de Estado y presidente de una nación califica a los palestinos como animales. Para intentar combatir el dolor por el fallecimiento de algunos compañeros de generación de la facultad y afrontar el asedio contra su población, el embajador encuentra algo de esperanza en los poetas de su tierra, como Mahmoud Darwish, quien escribió: «Y nosotros amaríamos la vida si pudiéramos vivirla también. Pero bailamos entre los entierros de dos mártires y de las palmeras taladas levantamos nuestros minaretes». Se encuentra con nosotros y agradecemos su presencia, señor embajador Ahmad Salem Hamad Al-Suez, embajador de Palestina en Uruguay. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. No sé si está bien expresado su nombre, que para nosotros en su idioma es un poco complejo y no estamos habituados. Sí, la verdad que nuestra forma de llamarnos es un poco peculiar, ¿no? Llamamos a una persona por su nombre, el nombre de su padre, su abuelo y luego apellido materno. Por eso mi nombre es Ahmad. Ajá. Pero el nombre completo. El nombre completo oficialmente se dice Ahmad Salem Hamad Al-Suez, que es nombre mío, Salem es mi padre, Ahmad otra vez mi abuelo paterno y luego Al-Suez mi apellido. O se puede decir Ahmad Al-Suez. Ajá, muy interesante, sí, porque para nosotros es algo, bueno, por lo menos para lo que aquí estamos, algo bastante nuevo. Sí. Claro, solamente usamos los apellidos para esa acertación. Sí. Y esto que vos traes del nombre y del linaje familiar se conecta un poco con lo que hablábamos en estudio previo a la entrevista de tu historia familiar, que también habla un poco de la historia del pueblo palestino. ¿Tú puedes contar un poco cómo es la historia de tu familia? Bien, mi familia es una familia típica palestina que cada 10, 15 años tiene que emigrar de un sitio al otro. Casi es una condena a todo palestino que a los 10, 12 años tenga que emigrar de un sitio a otro. Mis padres en el año 67 o justo antes del 67 tienen que abandonar Palestina. Otra vez porque Cisjordania es ocupada por el Estado sionista de nuevo y se refugian en Kuwait. Como niños tus padres. Como niños, sí, tenían 9 años casi cada uno, mi madre un poco mayor que mi padre. Entonces de ahí se van a Kuwait, viven su infancia, o sea, su adolescencia en Kuwait, van a estudiar a otro país, porque también los palestinos creemos que la enseñanza es un arma que hay que aprovechar. Creemos mucho en el poder de la enseñanza, por eso todos o casi todos los que pueden tienen que estudiar, es un afán que tienen los educación. La educación, hacemos mucho hincapié en ella. Claro. Tienen que tener muy buena educación los niños. Es el único arma que tenemos para luchar contra ese imperio, la información, la educación, porque ese imperio se vale de la desinformación, de la población mundial. En eso se basa para luchar, para
justificar todos sus actos. Entonces nosotros luchamos en ese ámbito también, la educación e información. Sí. Entonces ellos se conocen en Egipto, mis padres, y luego vuelven, se casan en Kuwait, y ahí nazco yo. Luego la guerra de Irak, en el año 90, emigramos a Jordania. Con Bush padre, aparte, involucrado, ¿no? Bush padre. Emigramos a Jordania. Desde Jordania yo salgo para España a estudiar. Bueno, me quedo ahí trabajando también. Luego en la crisis del 2008 es cuando me veo imposibilitado de seguir en España por situaciones económicas, familiares, y entonces me vuelvo a Jordania. Perdón que te interrumpa, pero para quienes no conocen, Jordania queda en el límite con Palestina. Sí, en lo Jordania que es Cisjordania. el país árabe con frontera más larga con Palestina. Sí. Es el país que mantiene la frontera más larga. Al este. Sí, ¿verdad? al este. Ahí está. Los separa el río Jordán y el Mar Muerto. Separa Palestina y Jordania. Bien. Entonces vuelvo a Jordania también con el tema de las intifadas o revueltas árabes, la que llaman primavera árabe, mal llamadas primavera árabe, pero las revueltas árabes. Entonces creemos que vamos a tener algo de cambio, pero al final rápidamente el imperio vuelve a tomar el control sobre eso y siembra el mundo árabe de terrorismo, de islamismo extremista, que es un producto norteamericano totalmente. Y bueno, pues se tuerce todo lo que es las revueltas árabes, se tuercen en algo más negativo que la gente demuestra o aprende que eso ha sido un error. Ojalá hubiéramos quedado como estábamos. Y eso es un intento de privar al mundo árabe de la libertad también, de que o vivís en dictaduras o la alternativa es la destrucción total. Entonces lo vemos en Libia hoy en día, en Siria, son países totalmente destrozados. El caso de que vivo en Jordania durante un tiempo. Y yendo ya a lo concreto, embajador, una pregunta que nos surge: ¿cómo es hoy vivir en Palestina? Bien, a partir de esos análisis que usted viene desarrollando. De nuevo un infierno en Cisjordania también, porque la gente hablaba de Gaza, pero se ha olvidado de Cisjordania. Acláranos un poquito el proyecto, de qué hablamos cuando hablamos de Cisjordania. Cisjordania bueno, todos los oyentes seguramente conocen. Bien, cuando se crea el Estado de Israel en el 48, queda una parte del territorio histórico palestino sin ocupar por parte de los israelitas o los sionistas en aquella época. Entonces se mete el Estado de Jordania, el reino jordano se mete en ese territorio. Entonces, refiriéndose al río Jordán, llaman a esos territorios Cisjordania, que quiere decir que es la orilla occidental del río Jordán. Cisjordania, Transjordania sería la actual Jordania, Cisjordania son los territorios luego ocupados en el 67. Ahí está. Entonces, esos territorios que ocupa Jordania en el 48, como rellenando el hueco que deja Israel, o sea que Israel no ocupa Jordania, entonces esos territorios son los que llaman Cisjordania, que luego la ley internacional reconoce como Estado de Palestina. Es el Estado de Palestina. Queríamos llegar a ese punto. Claro, Cisjordania y la Franja de Gaza. Ese es, internacionalmente, ese es el territorio reconocido como el Estado de Palestina. Que la llamamos nosotros de manera palestina de los territorios del 67. Ahí está. Es sumada la Cisjordania con la Franja de Gaza. Ahí está. Y entonces, ¿cómo es la vida para el pueblo palestino en esos territorios y también en otros? Porque no solo en esos vive. Bien, los palestinos obviamente ahora se reparten entre lo que se llama Israel, Cisjordania o territorios del 67 y la diáspora en los campos de refugiados o muchos que viajaron hacia países como Jordania, Arabia, con pasaportes jordanos.
Entonces, todo ese pueblo es el pueblo palestino, que hablamos de una estimación de 14 a 15 millones de personas. Esos son los palestinos. En Cisjordania, en Gaza, pues, como podéis imaginar, es una vida casi imposible. Cada vez Israel intenta que sea imposible la vida en esos territorios, privándoles de los derechos mínimos para vivir, de acceso a su tierra, de acceso al agua y a todo tipo de... A la vivienda. Sí, a la vivienda, derribando sus casas, diciendo que son ilegales o que no cuentan con los permisos indicados del Estado de Israel. Y bueno, como habéis visto, ese fin de semana, fruto de los roces constantes de los colonos con la población palestina en Cisjordania, ha habido un enfrentamiento violento, uno más, claro, que los colonos llevan en lo que vamos de año más de 1.800 ataques con 77 muertos. El 30% de ellos son menores de edad, palestinos. Bien, pues ese fin de semana un palestino consiguió en ese forcejeo arrebatarle el arma a uno de esos colonos que van armados y con protección del ejército, y recibiendo disparos, este palestino disparó a los sionistas, matando a 2 de ellos. Bien, acto seguido se desató una ira, al igual que lo que vimos a partir del 7 de octubre. Una vez más, se ven justificados para asesinar a gente que estaba en el campo. Se ve además en los vídeos que los soldados se ponen en los campesinos que estaban en el campo y empiezan a disparar. Sí, porque, perdón que te interrumpa, pero para quienes no conocen, en Palestina, ¿verdad? En Cisjordania, el territorio está muy disgregado. No es que tenga el Estado palestino control sobre toda la situación, sino que los colonos se ubican en el medio y le impiden la vida a los palestinos, ¿verdad? Claro, las colonias ilegales que van plantando los sionistas, el Estado de Israel va plantando y financiando asentamientos colonos ilegales en todo el territorio de Cisjordania, y además Smotrich, el ministro de Finanzas israelí, lo toma como un mérito suyo. Un orgullo, ¿verdad? Un orgullo de que estamos destrozando la posibilidad de la existencia de un Estado palestino. Sí, veíamos que los últimos números que tenemos, por lo menos, que hay aproximadamente 500.000 de colonos. 800.000 ahora, bien, teníamos un número entonces menor nosotros. 800.000 colonos armados, ¿no? Armados, actúan como fuerza paramilitar, justo como pasó en el 48, con las milicias sionistas, Haganah, Stern, Argón. Todas esas milicias en el 48, que actuaron como fuerzas, milicias paramilitares. Ahora tenemos a esos colonos de nuevo, pero que cuentan también con el apoyo del ejército israelí, que cuando no pueden con una población, esos paramilitares, esos chicos, es cuando llaman al ejército y viene a efectuar la opresión sobre el pueblo. Quemando casas, quemando vehículos, matando animales, arrancando árboles, todo lo que es posible, lo que sea posible, con tal de que esos palestinos vean la continuación en esa tierra imposible. Y estamos hablando de un territorio muy pequeño, ¿no? Porque recién Mario traía este dato bueno, tú localizabas 800.000 colonos, pero todo lo que es Cisjordania y Gaza son unos 6.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Israel tiene unos 20.000 kilómetros cuadrados. Eso es 6 veces, entre los dos juntos, 6,6 veces más chico que Uruguay. Que el territorio uruguayo, que Uruguay siempre, para cualquier uruguayo sabe que es un país muy pequeño. Tanto Israel y ni que hablar Palestina, que es unas 2 veces más o menos. Sí, una tercia parte. ¿Cómo? Una tercia parte de lo que es Uruguay. Sí. Es un sitio muy pequeño donde está sucediendo todo esto, que hemos hablado mucho en Uruguay. Y tú traías toda esta imposibilidad de desarrollar la vida económica, por ejemplo, con los olivos, poder cultivar, bueno, ni que hablar del genocidio en Gaza, que si Cisjordania podía tener una mínima viabilidad, digamos, para estas familias que están ahí, se están viendo enfrentados a toda esta situación.
Bien. Nuestro territorio es pequeño, pero es muy importante para la geopolítica internacional. Sí. Está en el corazón del mundo. No tiene más que ver el mapa internacional y se va a dar cuenta uno de que estamos hablando del centro del mundo y por ahí pasa todo lo que es el comercio, los intereses internacionales. Hay teorías que hablan de que el que controla Oriente Medio se mantiene en el poder, por eso Estados Unidos invierte tanto en eso. Pero yo lo que me gustaría transmitir a la población uruguaya y al pueblo, que yo siento que ese pueblo nos apoya profundamente como humano, como pueblo muy concienciado con su lado humanista. Yo les quiero decir que nuestro pueblo está determinado a seguir luchando. No va a ser el primer imperio que nos intenta dominar. Han pasado por ahí todos los imperios habidos y por haber en la Eso historia. explica un poco la importancia del lugar, ¿verdad? Claro. Todo el mundo. Y nuestro pueblo, pues, es un pueblo que sabe que su tarea es muy difícil. Pero no nos queda de otra, porque bien como ha empezado diciendo del poeta, nosotros también queremos vivir y nos gustaría vivir en paz, pero si no se puede, uno dice, en nuestra tierra decimos, o una vida que alegra a los amigos, o una muerte que molesta al enemigo. Esa es la solución que tenemos. O vivimos dignamente, o no queremos vivir como ganado o como esclavos de nadie. Un poco lo que estás trayendo ahí es este martirio que viven los palestinos, ¿verdad? Sí. Y quería complementar el comentario con la criminalización que vive el pueblo palestino al resistirse a ser dominado, al vivir en el apartheid, en este genocidio, porque no se permite ni siquiera por parte de Israel la resistencia pacífica, las manifestaciones pacíficas. Como todo imperio. El imperio no espera que la gente lo acepte, tiene que imponerse. Entonces, en ningún momento el imperio norteamericano ha intentado mostrar otra cara a nuestro pueblo, decir, no, mira, que vais a vivir bien con nosotros, con nuestros avances tecnológicos, económicos. No ha sido esa la narrativa, con Israel tampoco. Israel no ha venido a decir, mira, os vamos a dar pasaportes israelíes y podéis vivir aquí en paz como ciudadanos israelíes, con nosotros, con derechos. No han venido con esa idea, que sería, bueno, hablaríamos de otra forma. Pero no, ellos han venido con la idea de supremacía total. Y usando, como bien decía vuestro invitado anterior, usando la historia, su lectura de la historia como para justificar, diciendo, no, eso en nuestro libro sagrado, Dios habló de que esa tierra tiene que ser de ese pueblo elegido y tal, y usando o sacando de contexto un libro sagrado para justificar un acto imperialista, un acto colonialista, moderno, que no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver, aunque lo usen como justificante. Y embajador, usted mencionaba la situación de Cisjordania y en Gaza, donde ha habido una destrucción masiva de medios de vida, de vivienda, de, no sé, carreteras. ¿En qué situación está hoy ese sector? Vimos en la prensa que el grupo Hamás había depuesto las armas. ¿Es eso cierto? ¿Qué nos puede explicar acerca de esa cuestión? No, Hamás no dispuso. No es cierto. No ha dispuesto las armas, o sea, no es como tal lo acaba de plantear. Hamás se ha retirado del gobierno, o sea, bien. Ha desmantelado su gobierno en Gaza. Eso es lo que ha hecho como una muestra de buena fe, pero las armas, a ver, está todavía en discusión el tema de las armas, y yo creo que por mucho que intente Israel decir, no, las armas de Hamás o las armas de cualquier facción palestina, eso es una pura justificación de lo que están haciendo. Las armas que tiene Hamás o tiene cualquier facción palestina son armas de defensa. Es un Kalashnikov, es una bazooka contra un tanque.
sería justificable hablar al que tiene armas nucleares que deje de usar sus armas, no al que tiene un Kalashnikov que está defendiendo su casa. Nuestras armas son para defender nuestro pueblo. Así que yo creo que no puede estar en cuestión la posibilidad de desarmar al pueblo palestino. Para pocas armas que tienen algunos de los nuestros, que tienen un Kalashnikov, tenemos que estar discutiendo su derecho a tener ese arma o no, cuando el enemigo no escatima esfuerzo ninguno para aniquilar a mi pueblo totalmente, niños, mujeres, echar casas encima de la gente, enterrarlos bajo escombros, y tienen la osadía de hablar de nuestras armas. O sea, ¿de qué armas hablamos? En el marco de las negociaciones del fin del conflicto con Gaza, se está hablando de este gobierno provisorio que integraría la Autoridad Nacional Palestina, con los acuerdos que alcanzaron, que tampoco tuvo tanta injerencia la autoridad, pero se habla de una fuerza internacional para mantener, digamos, la seguridad en la Franja de Gaza. Que eso sería lo que retiraría a Israel. Sin embargo, no se están dando los pasos de ese plan de paz, digamos, de Trump. No. Y no se ha parado de matar a gente. Esta mañana asesinaron a un dirigente de la yihad islámica, por ejemplo. Y responsables de la policía palestina también han sido asesinados en esos días anteriores. O sea, no ha parado en ningún momento los ataques israelíes contra la población palestina en Gaza. No han parado. Pese a que los palestinos se están manteniendo sin responder, no han respondido ninguno de esos ataques. Digamos, respetando el alto el fuego. Respetando el alto el fuego, tratando de privarles de justificación a los otros, pero da igual. Para ellos no necesitan justificación ninguna. Ellos, su plan sigue en marcha y va para largo. Ellos quieren acabar con la población palestina o, ¿cómo se dice?, desplazarla hacia la región más cercana, o sea, los de Gaza que se vayan a Egipto, los de Cisjordania que se vayan a Jordania, o a Siria. Ese es el intento que tienen actualmente. Lo están cantando, lo vemos en Jerusalén cantando una nueva Nakba, os va a pasar una nueva Nakba, estos colonos. Sí. Pero bueno, nosotros decimos una vez más, nuestro pueblo, a pesar de casi 3 años de genocidio en Gaza, nadie ha abandonado su tierra y no la vamos a abandonar. Nos pueden enterrar en ella, sí, pero no la vamos a abandonar. No vamos a entrar en ese juego y esa es nuestra forma de vencerles ahora, es resistir. Por eso nuestro pueblo, o sea, y los pueblos que nos apoyan de todo el mundo, lo que tienen que enfocarse actualmente es llamar a la justicia, llamar a llevarles ante tribunales a esos criminales. Los países tienen que defender el derecho internacional y los pueblos tienen que apoyar a la resistencia del pueblo palestino en su tierra. Que nosotros no fuimos a buscar a nadie en su tierra, o sea, nosotros no fuimos a buscar a un judío o un israelita en su casa. Ellos son los que vienen, reúnen a los pobres judíos de todo el mundo, los convencen de que tienen que venir acá a nuestra tierra, a privar a nuestra gente de su tierra, con argumentos desfasados de tiempo. Pero quiero decir, lo que hay que hacer es apoyar al pueblo palestino a resistir en su tierra. También hay algunos movimientos de solidaridad, incluso dentro de judíos de Israel y también cristianos, ni que hablar de palestinos que digamos que viven en Israel, que son ciudadanos israelíes, que trabajan, digamos, más que nada con Cisjordania, porque bueno, con Gaza es bastante difícil el tema de la ayuda humanitaria, etcétera. Habitar el pensamiento. Y además a eso le sumo que en octubre se vienen elecciones en Israel. ¿Ustedes desde la autoridad palestina tienen alguna perspectiva de que pueda cambiar un poco la situación con el cambio de gobierno en este caso? Lamentablemente sí, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. El gobierno israelí parece que va a perder. Esa coalición de derecha parece, por lo menos por lo que leemos ahora, parece que va a perder. Pero es verdad que hay un problema esencial en Israel, que cada vez tenemos a más extremismo
dentro de lo que es la sociedad israelí. Hay más extremismo. Y cuando hablan los contrincantes, digamos, políticos israelíes, usan un término de decir cuál es la imagen internacional de Israel, pero en ningún momento hablan desde los derechos palestinos, sino simplemente es como maquillan la imagen de Israel a cara del mundo. Pero no están en desacuerdo entre ellos en cómo tratar a los palestinos. De momento, por lo menos, los que están... La mayoría, digamos. Sí, los que están compitiendo, ninguno de ellos ha mostrado una postura definida, o sea, comprometida con el derecho internacional y los tratados que hemos firmado, como el Tratado de Oslo, por ejemplo, y el derecho a existir o el reconocimiento del Estado de Palestina soberano totalmente sobre los territorios del 67, el desmantelamiento de esos asentamientos ilegales colonos. O sea, ninguno de ellos está, digamos, definiendo claramente en contra de eso, en contra de los asentamientos colonos, de acuerdo con el Estado de Palestina. De hecho, el Knesset votó hace años en contra del reconocimiento del Estado de Palestina. El Knesset, para quienes no conocen, es el Parlamento Es el Parlamento de Israel. Sí. Por eso digo, bien, sí, esperamos un cambio. Por lo menos va a aliviar un poco el dolor de nuestro pueblo, porque esa coalición fascista, extremista, es lo peor que ha podido pasar para nuestro pueblo. Pero pocas esperanzas tenemos en el Estado de Israel actualmente. Tiene que haber un cambio externo y la comunidad internacional tiene que defender lo poco que queda del derecho internacional. Ahí está. Bueno, muy bien, señor embajador, le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros. Esperamos que quienes nos ven, quienes nos escuchan, hayan podido captar un poco más en profundidad un conflicto que ya lleva tantos años, que lleva desgraciadamente tantos muertos, una situación de un pueblo que lucha por la defensa de su tierra. Y bueno, según las puertas de nuestro programa, de nuestra federación, están abiertas para futuras entrevistas, futuras actividades. Y bueno, de nuevo le agradecemos que se haya dado este tiempo con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Habitar el pensamiento.